Muy buenos días y bienvenidos a Escudo Leal JPT. Hoy os voy a comentar un vídeo que me parece bastante interesante y que tenía muchas ganas de traeros. Os voy a traer una serie de herramientas para protegeros del enemigo silencioso que nos acecha a absolutamente todos, que es la inflación, la que llamo la ladrona de ahorros. ¿Y por qué la llamo la ladrona de ahorros? Bueno, pues lo vais a ver a continuación. En primer lugar, disclaimer, aviso legal, descargo de responsabilidad. Esto no son consejos de inversión ni recomendaciones de inversión. Simplemente son vídeos divulgativos que pretenden dar a conocer una serie de herramientas que nos van a ayudar a conocer un poco el marco general, el panorama general y tener unos conocimientos muy básicos. Son una serie de pinceladas que lo que pretenden es informar a gente que nunca ha conocido acerca de estos instrumentos o herramientas y pretende otorgar esas facilidades, esas herramientas para protegerse respecto a esta ladrona que llamo yo, ¿no? Hay que tener en cuenta que la inversión acarrea una serie de riesgos y es algo que hay que tomar con mucho cuidado. Bien, imaginaros por un segundo que estéis en vuestra casa tan tranquilamente y de repente alguien fuerza la puerta, se cuela en vuestra casa y os intenta robar todo lo que tenéis. Tenéis dos alternativas. No ofrecer resistencia, decirle dónde están las cosas, ayudarle y darle las gracias, o por el contrario, oponeros a que esto suceda o ofrecer cierta resistencia, llamar a la policía, intentar cerrar la puerta con llave, esconderos, es decir, tomar la iniciativa para protegeros en cierta manera a vosotros, a vuestra familia y a vuestros bienes. La inflación es este ladrón que entra en nuestra casa a robar, ¿de acuerdo? Entonces ahora imaginar que en vez de protegeros, lo que estáis haciendo es invitar a este ladrón a que os robe. La verdad que el mensaje está claro, ¿no? Me parece bastante lógico que nadie quiere que le entren a robar a su propia casa, ¿verdad? Bien, pues cuando nosotros hablamos de inflación, ¿vale? Estamos hablando de esta situación, amigos míos. Estamos hablando de alguien que entra en vuestra casa a robaros, que os quita vuestros ahorros, el fruto de vuestro trabajo, ¿de acuerdo? Esto es la inflación. La subida generalizada de precios, ¿de acuerdo? Os pongo aquí un ejemplo bastante claro que da a entender de qué estamos hablando. Es una información un poco desactualizada, pero para que se entienda bastante claro esta idea. Vemos un menú o una hamburguesa Big Mac, ¿de acuerdo? Una hamburguesa de toda la vida. Vemos como en 2008 costaba 3,57 dólares, que vendrían a ser como unos 2 euros o algo así al tipo de cambio actual, y como en una serie de años de 2008 a 2021 ha pasado a costar 5,66 euros. Es decir, unos 4 euros así aproximadamente. ¿Qué estamos hablando? De un aumento del 58,54%. Estamos hablando de 2008 a 2021. Estamos en 2025. Este incremento ha ido subiendo. ¿Por qué? Porque hablamos de inflación cuando hablamos de subida generalizada de los precios. Por ende, todo lo que compone esta hamburguesa, bien sea el pan, carne, queso, la lechuga, etcétera, cada producto ha experimentado una subida de su precio, lo cual supone un coste, un incremento del coste del producto final. Y esto repercute en nuestros bolsillos, nos repercute a los consumidores. Vemos aquí este aumento del 58,54% que a día de hoy sería muchísimo superior. Entonces, teniendo en cuenta que esto pasa con todos los productos, ¿de acuerdo? También pasa con la vivienda, bienes y servicios que disponemos día a día. ¿Qué herramientas o cómo podemos paliar o intentar ganarle la ventaja a esta ladrona silenciosa de guante blanco que llamamos inflación? Pues amigos míos, dejadme deciros que hay una serie de instrumentos y hay una serie de condiciones que nos van a ayudar a ganar esta carrera. Y estos mecanismos son a través de la inversión, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque es necesaria la inversión. Quiero que tengáis en cuenta primero que cuando hablamos de inversión no hablamos aquí del lobo de Wall Street y de mover millones de euros, ¿de acuerdo? Esto no funciona así. Esa es la idea que nos quieren vender. Que las películas nos venden, que el sistema nos vende, que la inversión es complicada, que la inversión es solo para gente con mucho dinero y no es verdad, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque tú puedes invertir desde 10, 5, 50 euros al mes, ¿de acuerdo? Y poder generar un rendimiento a largo plazo, porque siempre que hablamos nosotros de inversión vamos a hablar a largo plazo, es decir, 5, 10 años, porque siempre hay que tener perspectivas a futuro, ¿de acuerdo? El dinero fácil no existe. El dinero fácil, tan fácil viene, tan fácil se va, ¿de acuerdo? Siempre hay que pensar a largo plazo, tener un plan estructurado, ¿de acuerdo?
¿Por qué a través de la inversión? Vamos a compensar esa carga financiera que genera la inflación. Esa subida de precios la vamos a compensar. Vamos a mejorar nuestro futuro y nos vamos a preparar para la jubilación. Vamos a tener una estrategia, vamos a estar preparados. Y además vamos a generar ingresos pasivos. Veremos a través de los diferentes instrumentos que vamos a ver por encima cómo podemos generar esos ingresos pasivos a través de la inversión. ¿Por qué? Y esta pregunta, o más bien esta afirmación, la dice todo el mundo, ¿no? O la dice mucha gente. ¿Por qué no me sirve tener el dinero en el banco y ya está? Así me protejo de la inflación, ¿no? Es decir, tengo una cuenta remunerada, me dan un 3% anual, siendo bastante optimistas. ¿Por qué con eso no me vale? Porque el incremento de la inflación es más acelerado o está más acelerado que la remuneración que nos dan las cuentas de ahorro normales, ¿de acuerdo? En un banco normal, de a pie de calle, de todo el mundo, como quien dice, vamos a generar en una cuenta remunerada unos intereses teniendo en cuenta que tenemos unas buenas condiciones, unos intereses que van a oscilar entre el 3-5%, siendo muy optimistas, ¿de acuerdo? ¿Que esto va a servir para pelear un poquito contra la inflación? Efectivamente, bueno, cualquier instrumento o herramienta es mejor que no hacer nada, evidentemente. Pero teniendo en cuenta el incremento de los costes y del gasto de vida, esto se va a quedar corto. Mejor que nada es, ¿de acuerdo? Pero no nos vale para defendernos contra la inflación, ¿de acuerdo? Además, estos intereses para estas cuentas remuneradas, para que esos intereses nos aporten un colchoncillo, como quien dice, un respaldo contra la inflación, se tienen que tener unas cantidades bastante grandes de dinero que no todo el mundo tiene, ¿de acuerdo? Esto hay que entenderlo. Es decir, tú para tener un incremento notorio, como quien dice, deberías de tener, ponle 100.000 euros o 90.000 euros en el banco. No todo el mundo tiene esta cantidad de dinero, siendo realistas, ¿de acuerdo? Vale. ¿Cómo vamos a hacerlo? ¿Qué estructura, qué bases vamos a emplear nosotros para conocer acerca de este mundillo y qué tenemos que tener en cuenta? ¿De acuerdo? Porque hay que tener siempre una serie de conocimientos básicos, ¿de acuerdo? En primer lugar, hay que aprender las bases, hay que estudiar cierta teoría, tener una serie de conocimientos básicos que vamos a ir estudiando y que vamos a ir moldeando poquito a poco, ¿de acuerdo? Vamos a empezar desde aspectos más básicos y vamos a ir profundizando. Hay que aumentar el conocimiento, no vale con estudiar un día o dos y decir, nada, yo ya soy un experto, me tiro a la piscina. Esto no funciona así, ¿de acuerdo? Esto es una carrera de resistencia, ¿de acuerdo? A largo plazo, recordar siempre, siempre, siempre. Tercero, establecer el riesgo asumible. Esto es un parámetro súper, súper, súper importante, ¿de acuerdo? Hay que tener en cuenta que no todo el mundo tiene la misma tolerancia al riesgo. Hay personas, ¿de acuerdo?, que son más tolerantes al riesgo y que pueden asumir tener unas mayores pérdidas a cambio de unos mayores resultados a largo plazo. Sin embargo, hay otras personas que no pueden tolerar esto. No pasa absolutamente nada, ¿de acuerdo? Hay productos que se adaptan, o herramientas más bien, que se adaptan a las circunstancias de cada persona. No es lo mismo una persona que cobra 3.000 o 4.000 euros al mes, que no tiene familia y que puede destinar 2.000 euros al mes, por ejemplo, a realizar inversiones, que una persona que tiene a su mujer y a sus hijos, ¿de acuerdo? Cobra 1.500 euros al mes y no puede destinar gran parte de su patrimonio a realizar inversiones porque va a ser dinero que va a tener congelado durante un periodo de tiempo e igual le surge algún imprevisto que no puede hacerse cargo y necesita ese dinero. Entonces, hay que tener esto en cuenta, ¿de acuerdo? No todas las circunstancias son las mismas. Por ello, y gracias a Dios, tenemos una serie de alternativas que nos van a permitir realizar estas protecciones a través de estos instrumentos y estas herramientas sin tener un riesgo tan alto y, ¿cómo decirlo?, teniendo el respaldo de que son instrumentos que se adaptan a nosotros. Y en último lugar, y el aspecto más clave de todo esto, es que hay que entender los ciclos económicos, ¿de acuerdo? Hay que entender que la economía, tal y como está construida, quiero que os imaginéis un círculo que tiene inicio y se reinicia y vuelve una y otra vez sobre sí mismo, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de estos ciclos hay que entender que la economía actual tiene periodos de crecimiento económico, periodos de crisis o recesiones, de caídas y vueltas y subidas, ¿de acuerdo? Quiero que os imaginéis un círculo. Y esto es así, la economía funciona así, ¿de acuerdo? Es como una pescadilla que se muerde la cola. Esto hay que tenerlo en cuenta y hay que entenderlo. Hay que entender en qué momento de este ciclo estamos, cuál es el mejor momento para entrar en este ciclo o aproximadamente, evidentemente el timing perfecto es muy difícil de conseguir, pero con una serie de indicadores
que vamos a estudiar y que vamos a ver, podemos hacernos una idea de en qué parte estamos y en qué momento es buen momento para entrar, como quien dice, ¿de acuerdo? Ahora bien, ¿qué instrumentos tenemos? Unos de ellos o los que considero más relevantes y que todo el mundo tiene acceso, ¿de acuerdo? En base al perfil que cada persona tenga y esa tolerancia al riesgo que se tenga, cada uno va a ser más apto para ti personalmente. Empezamos. En primer lugar, tenemos una serie de estrategias o instrumentos o herramientas, que son las siguientes. Hay muchas más, vamos a entrar a profundizar muy ligeramente sobre las principales, desde mi punto de vista. Tenemos las acciones, commodities, divisas, bonos de renta fija, cripto, índices y ETFs, ¿de acuerdo? Vamos a ir viendo cada instrumento muy por encima, ¿de acuerdo? Acciones, representaciones en la sociedad de una empresa, es decir, la parte alícuota del capital social de una empresa, un pedacito de la empresa, ¿de acuerdo? Cada una tiene un valor basado en el total de la empresa. Va a haber empresas que tengan un valor X la acción y que ese valor no se va a encontrar respaldado porque se prevé que esa empresa tenga unas expectativas de crecimiento y la acción va a estar sobrevalorada, como pudiera verse en el caso de Tesla, por ejemplo. Actualmente, debido a las correcciones, a la guerra arancelaria y demás, hemos visto cómo en general el mercado ha bajado bastante bien por la incertidumbre. Hemos visto cómo el valor de las acciones de Tesla ha caído desde los 300, 400 dólares a los 270, 250, si no me equivoco, aproximadamente. Ese valor, esa parte proporcional de las acciones, ese precio que tienen, ha ido corrigiendo y se basa en ese sentimiento que tienen los inversores en la empresa y la proyección que tienen a futuro de la empresa. Entonces ese valor va a oscilar, ¿de acuerdo? Se es propietario parcial de la empresa, es decir, en función de la inversión que tú tengas y el número de acciones que tengas, vas a tener una mayor o menor representación. No es lo mismo tener 10 acciones que tener 10.000 acciones, ¿de acuerdo? El porcentaje de propiedad va a ser mayor en función del número de acciones que se tengan. Los precios, como comento, varían según los resultados de la empresa y la valoración que hagan los inversores. Cada X tiempo, la empresa saca resultados de la empresa, comenta qué tal le ha ido, los ingresos que han generado, ventas que han tenido, etcétera, y estimaciones que se prevén. En base a eso, los inversores pueden determinar si la empresa se encuentra sana o, por el contrario, está teniendo muchas pérdidas, no es rentable, etcétera, y decidir retirar su inversión o vender sus posiciones respecto a las acciones. También valoración que hagan los inversores. Si yo, por ejemplo, veo que Tesla tiene un potencial a futuro muy grande, creo en el proyecto, lo he estudiado, puedo meterme en un momento en que la valoración sea baja porque voy a conseguir más acciones por menos precio. Luego, el valor se basa en análisis cuantitativo como cualitativo e importa el sentimiento del mercado, es decir, esa valoración que comento de los inversores y de la situación. Siguiente producto que tenemos o herramientas son los commodities. Son materias primas que funcionan como pilar principal de la economía a escala global. Se utilizan para fabricar productos y consumos diarios. A modo de ejemplo, tenemos el café, tenemos el petróleo, azúcar, etc. Tiene efecto en el precio a nivel macro y microeconómico, es decir, en función de las noticias, por ejemplo, a escala global, vamos a tener mayor o menor volatilidad, va a depender de factores geopolíticos y culturales y sociales. Y como comento aquí, hay estacionalidad de la oferta y la demanda, depende de la mayor demanda, mayor oferta, menor demanda, etcétera. Vamos a ver cómo los precios van oscilando. Tienen una alta volatilidad, ¿de acuerdo? Hemos visto ahora mismo, por ejemplo, con el tema de las guerras arancelarias, evidentemente, cómo se ha producido un desplome en los valores. El petróleo, por ejemplo, estaba en mínimos, ha estado en mínimos actualmente desde hace no sé cuántos años por los aranceles y el miedo que hay en mover el producto, mover el crudo, porque claro, supone un incremento en el coste muy notorio, entonces ha bajado la demanda notablemente y el precio, por ende, también ha bajado. Siguiente producto que tenemos son las divisas, compra o venta de divisas, ¿de acuerdo? ¿Por qué a mí este producto o este activo no me gusta o no me convence? Es todo lo que comentaba, dependerá de cada persona. Cuando hablamos de divisas, estamos hablando de las monedas de un país. Hay divisas o monedas que van a ser más fuertes o más débiles en función de la situación del país. ¿De acuerdo? No es lo mismo el euro o el dólar, a pesar de que son monedas fiat y que se encuentran amparadas en deuda, que esto ya da para un vídeo mucho más extenso, que una moneda de un país del tercer mundo, como quien dice,
que tiene una economía basada en el comercio de cabras y ovejas, ¿de acuerdo? No es comparable, ¿de acuerdo? Va a tener más fortaleza un euro que una moneda perdida de la mano de Dios, ¿de acuerdo? Va a ser condicionada la oferta y demanda en función de la situación geopolítica del país, ¿de acuerdo? Actualmente, por ejemplo, también en relación con la guerra arancelaria, hemos visto cómo el valor del dólar, está cayendo en picado, ¿de acuerdo? Hemos visto cómo ha perdido fortaleza, cómo el dólar se ha debilitado. Y esto se basa a una debilidad en cuanto a la economía. Una situación que da a entender que se puede producir una posible recesión en la economía de Estados Unidos ha afectado directamente a la moneda y la apreciación que tiene el mercado de él. Entonces, en fin, es una serie de aspectos y consideraciones que hay que tener en cuenta. Bonos de renta fija, de acuerdo, estamos comprando deuda de un país. Es un instrumento bastante seguro, como quien dice, porque nadie espera que un país vaya a quebrar, ¿de acuerdo? Da un rendimiento bastante bajo, evidentemente. Hay que entender siempre en el tema de inversiones que a mayor riesgo, mayor rentabilidad, pero también mayor posibilidad de pérdidas, ¿de acuerdo? Cuanto menos riesgoso sea un producto, más seguro, entre comillas, va a ser, pero menos rentabilidad te va a dar, evidentemente, ¿de acuerdo? Esto se entiende. Fácil de predecir, vas a tener unos ingresos recurrentes seguros, pero, porque hay un pero, hay que tener en cuenta que al tener ese riesgo menor, esos rendimientos van a ser muy escasos y hace falta mover unas grandes cantidades para generar unos rendimientos que merezcan la pena. Por eso yo, personalmente, no considero que sea un buen producto para el retail y la gente de a pie, como quien dice. El movimiento del precio y la tasa de interés va a depender de la política monetaria de cada país y tiene una menor volatilidad. Es decir, no se producen movimientos muy grandes de la noche a la mañana, ¿de acuerdo? Seguido de esto tenemos cripto y Bitcoin. Y hago una diferenciación enorme entre ambas, ¿de acuerdo? Las he puesto en la misma diapositiva para que se entienda, pero no tiene nada que ver una cosa con la otra. Bitcoin es el dinero perfecto, como quien dice, ¿de acuerdo? Es la moneda por excelencia. A raíz de Bitcoin se desarrollan las cripto, ¿de acuerdo? Surge Bitcoin en 2008-2009 de la mano de Satoshi Nakamoto, quien se cree que era una persona o un grupo de personas que desarrollan un proyecto que consiste en dinero digital, descentralizado, divisible, transmitible y el equivalente a la auténtica propiedad privada, que se sustenta en la cadena de bloques o la blockchain. Todas las transacciones quedan registradas, son anónimas, como quien dicen, porque es verdad que son rastreables, están asociados los movimientos a una dirección de cartera, que puede ser pública o privada, y son una moneda limitada a 21 millones. Luego, derivada de Bitcoin, tenemos todas las demás criptos que empezaron a surgir como proyectos de empresas o individuos. La inmensa mayoría van a ser estafas. ¿Por qué? Porque hay personas detrás, ¿de acuerdo? Bitcoin no, Bitcoin es descentralizado y el creador surgió, hizo el proyecto o el grupo y salieron, como quien dice, o dejaron el proyecto en manos de un sistema que se autorregula y que es inmutable y que no se puede modificar. Este vídeo lo voy a lanzar muy pronto, estoy preparando un proyecto para extendernos en esto porque es un activo que a mí personalmente me gusta mucho, pero hay que tener en cuenta que es muy volátil porque es un activo que es muy joven. Ha tenido un crecimiento muy rápido, pero es un mercado muy joven, que no lleva más de 15 años, ¿de acuerdo? Estamos hablando de un adolescente. Tiene mucho potencial a futuro, pero actualmente sigue siendo muy joven, evidentemente, ¿de acuerdo? Sin embargo, hemos visto noticias que respaldan lo que comento. ¿Y por qué lo digo? Porque hemos visto cómo en Estados Unidos se ha aprobado una reserva de activos digitales en los que se encuentra Bitcoin como principal y tenemos otros como pueden ser Ethereum, Cardano, XRP, etc. Otros países están tomando también la iniciativa respaldando esto. Factores a considerar y hay que tener en cuenta. Es un activo o son activos, ambos, Bitcoin como cripto, que están sometidos a un riesgo especulativo. Tienen movimientos muy altos de la noche a la mañana, ¿de acuerdo? ¿Por qué se produce esto? Bueno, pues porque como todo es un mercado que no lleva tanto tiempo, hay mucha gente metida que tiene mucho dinero y puede influir directamente en el precio. El precio en estos activos, si estás enterado o estás puesto en el proyecto, te va a dar absolutamente igual, al menos en el tema de Bitcoin. ¿Por qué? Porque la mayor inmensa variedad de movimientos que se producen son ruido. Es decir, es movimientos que se producen de gente que tiene poder en el mercado y lo intenta manipular.
A medida que el precio de Bitcoin va creciendo, ese precio cada vez se hace menos manipulable porque hay más inversión y hace falta muchísimo más dinero para poder manipularlo. Volviendo al tema de la volatilidad. Este es un producto que no es apto, por ejemplo, para todo el mundo. ¿De acuerdo? Vas a ver de repente en el mercado tradicional correcciones del 5% y la gente se lleva las manos a la cabeza. Y aquí ves como una corrección del 30% es algo ligero, como quien quiere decir. Esto se está reduciendo actualmente, ¿de acuerdo? Volviendo al tema otra vez de la guerra arancelaria, hemos visto, por ejemplo, cómo Bitcoin se ha descorrelacionado de los mercados tradicionales y ha aguantado el valor bastante bien. ¿De acuerdo? Esto es un hito histórico. Hemos visto cómo ha caído el SP500 y el Nasdaq 100, que son índices que vamos a ver a continuación, y cómo Bitcoin se ha mantenido en el precio en el que estaba, en el rango que estaba, lateralizando. Esto también lo trataremos más adelante. Y luego, un aspecto bastante clave de este activo, y es uno de los que más me gusta, es que es un mercado que al estar descentralizado en la inmensa mayoría, está operativo 24/7, es decir, está abierto de lunes a domingo las 24 horas del día, lo que no pasa con el mercado tradicional y los activos tradicionales. Tiene un horario de apertura y de cierre que suele ser de lunes a viernes, ¿de acuerdo? Índices. Vale, los índices son agrupaciones de empresas, ¿de acuerdo? Y tenemos aquí varios ejemplos. Tenemos el SP500, las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Nasdaq 100, las 100 empresas tecnológicas más grandes de Estados Unidos. Y el IBEX 35 en España, 35 empresas más grandes de España. Al igual que estos, tenemos otros en Japón, tenemos el Nikkei, si no me equivoco, y otros más. Los índices son una muy buena herramienta para personas que pretenden realizar una inversión a largo plazo. El mercado está demostrado que a largo plazo siempre tiende al alza, porque todos los flujos, toda la liquidez siempre corre al mercado. A pesar de producirse la inflación y esta subida generalizada de precios, la gente lo que hace para preservar el valor de la moneda, de su moneda, es destinar una parte de sus fondos o de su dinero a estos índices para generar una rentabilidad. Y está demostrado que a largo plazo el mercado siempre tiende al alza. Y esto lo podemos ver acudiendo a una gráfica. El IBEX 35, por ejemplo, España yo no lo recomiendo, no recomiendo invertir. España está en una situación bastante complicada. Está un poco dejada de la mano de Dios dependiendo de las políticas de la Unión Europea. Y yo sinceramente aquí creo que no compensa realizar inversiones en España por la situación política actual. Me parece que vamos a ir a peor dentro de un par de años si la situación no cambia, sin entrar a debatir quién está al gobierno. Pero creo que es un tema bastante delicado y complicado. Así que yo personalmente no recomendaría invertir en el mercado español. Sin embargo, en el mercado estadounidense está demostrado y les reto a que vayan a una gráfica del SP500, vean el histórico y vean cómo siempre tiende al alza el mercado. Hay periodos de correcciones en el que el precio baja, es algo completamente normal y sano, se produce toma de beneficios, bajan los precios, es absolutamente normal, ¿de acuerdo? Siguiente producto y el final, una de las herramientas que son los ETFs, que son un híbrido entre los fondos de inversión y las acciones. Son un instrumento bastante accesible a todo el mundo y bastante versátil. Permiten invertir en un índice en una cesta de valores de representación que se pueden comprar y vender en tiempo real, como bien sean las acciones. Son un vehículo de inversión colectiva gestionados por un gestor de cartera y suelen tener alta liquidez y volumen. El año pasado, por ejemplo, vimos cómo se aprobaron los ETFs de Bitcoin y cómo se han registrado entradas que han superado los primeros años de cotización respecto al oro, por ejemplo. Esto es un hecho o un acontecimiento histórico también. También no han sido incluidos en la presentación, pero hay activos de respaldo, como pueden ser el oro, la plata, que también nos permiten protegernos de la inflación. Son activos, refugio que llamamos, y Bitcoin se está empezando a equiparar con ellos, que es lo que estamos viendo, que a largo plazo está demostrado que han preservado el valor. ¿De acuerdo? Tú puedes comprar con el mismo número de monedas de oro un piso que te costaba antaño X euros y con esas mismas monedas de oro puedes comprar el mismo piso a día de hoy, como quien dice, ¿de acuerdo? A pesar de que el precio se ha incrementado y hemos visto cómo el valor del oro actualmente también está empezando a subir a raíz de esta situación geopolítica global, inestabilidad económica y todos estos tiempos oscuros que se vienen. Hemos visto cómo el oro está en máximos históricos y está tendiendo al alza y más que tenderá al alza. Si no me equivoco, actualmente está entre los 3.000, 3.100 dólares y es previsible que supere la horquilla de los 4.000 dentro de no muy poco, porque este activo, el oro, siempre ha
ha previsto los movimientos o situaciones de estrés o ansiedad económica y se ha adelantado. El resto de activos los siguen por detrás con un periodo de tiempo relativamente bajo y realizan una copia o semejanza de los movimientos de las subidas del oro, con cierto retraso, ¿de acuerdo? Y bueno, teniendo en cuenta que este vídeo trata una serie de activos o herramientas muy básicos y da una serie de pinceladas para dar a conocer y entender estos activos, quiero dejar claro que hay un mundo ahí fuera que es necesario conocer, ¿de acuerdo? Estas herramientas o instrumentos nos van a permitir salir de esa rueda de hámster en la que vivimos, en la que trabajamos y nos roban nuestro tiempo y nuestro dinero, las manos que manejan la economía y la política. Estas herramientas, si son bien conocidas, nos pueden servir para escapar de esa rueda de hámster y empezar a crear valor, a tener un respaldo al día de mañana, ¿de acuerdo? Bien, espero que les haya gustado este vídeo y de cara a futuro pretendo subir vídeos más concretos, más especializados. Quiero que se tenga en cuenta también que es imposible en tan poco tiempo profundizar en los productos de manera eficaz, ¿de acuerdo? Entonces, lo que sí que voy a intentar es subir un vídeo específico de cada activo, de estos principales, que considero que para mí son los más relevantes, para dar a conocer las herramientas que hay. También dejo aquí el comentario de las estrategias de inversión y métodos de análisis, porque también quiero dar a conocer qué alternativas hay, cómo interpretar una gráfica o un patrón de velas japonesas, cómo se puede interpretar la oferta, la demanda, qué es la volatilidad y una serie de conceptos que creo que pueden ser muy de interés para la gente y que puede aportar mucho valor. Así que nada, espero que les haya gustado este vídeo y con ello me despido.